introducirnos en esta mañana en nuestra serie de autoridad interna, In order to introduce ourselves to today's message of this continued series of internal authority, quisiera traer a memoria una conversación que tuve hace tiempo atrás I want to bring into memory of a conversation I had years ago con la hermana Gladys. with Sister Gladys. Ella no sabe que yo iba a hablar de ello. Yeah, she doesn't know I was going to speak about her today. Menos mal que somos cartas leídas. Unfortunately, we're all open letters. Mentira, simplemente voy a hacer una mención de algo que hablamos, Lies. So I'm just going to go ahead and mention something that we spoke about del tiempo en que estamos in the times that we're living in, y lo complejo que se hace cada día servir al Señor. and how complex it is to serve the Lord. Por tanta cosa difícil que nos toca ver. For everything that's difficult that we're able to see today. Y ella me hizo en ese momento una pregunta. And she asked me this one question. Me dijo, pastor, ¿por qué pasa que una persona comienza sirviendo bien al Señor She asked me, Pastor, why does someone who begins serving the Lord well y luego termina en otra cosa que jamás se pensó? end up living in things that destroy their faith? Haciendo y viviendo cosas que pervierten la fe. Things that they live in that pervert their faith. ¿Por qué pasa que alguien que comienza bien se tuerce y termina mal? Someone who begins good becomes twisted and corrupt. Y creo que todos hemos visto tristemente estas cosas. And I think all of us have seen this, unfortunately. Ejemplos de ello. Examples of this. Personas que han llegado a un perfil prominente dentro de la iglesia People who reached a prominent level in the church y luego han caído and later fail. y han sufrido un colapso moral, And they suffer they collapse morally, arruinando sus vidas, affecting their lives, sus familias, their families, a muchas otras personas, many others, dañando el concepto de la fe, destroying the concept of the faith, desanimando a muchos. discouraging others. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? And we ask ourselves why. Y esto es necesario entenderlo, mis hermanos, And this is something that we need to understand. pues puede sucedernos a cualquiera de nosotros. This could happen to anyone. Porque hoy en día esto es muy común. Because in today's days, it's very common. Y quiero que prestemos la atención en esto, And I want us to pay attention to this. en aras de entender que cada uno de nosotros estamos caminando para tomar sus promesas. Because all of us are walking in order to take His promises. No solo en esta vida, Not just in this life, sino en la vida que tenemos por delante. but the life that we have later on. Y hay una primera señal constante And there is one clear sign de aquellos que tristemente llegaron a ese punto de caída. from those that actually came to that point of falling. De aquellos que iban corriendo bien y de un momento a otro cayeron. From the moment that they started good, and then in the other moment they fall. Es un punto constante. It's something that's very constant. Escuchen, But listen, es un cambio en su percepción de la autoridad de la palabra de Dios. Es un cambio de percepción it's a change of perception de la autoridad de la palabra de of the Dios. authority of the word of the Lord. Su visión de la escritura ha cambiado. The vision of the scriptures has changed. Recordemos que la palabra dice que la fe viene por... Remember that the word says that faith comes by hearing. ¿Qué es fe? What is faith? Obediencia. Obedience. La fe viene por el oír. Faith comes from hearing. Escuche. Si la percepción de la palabra, de la autoridad de la palabra cambia, But the perception of the word of the Lord, that is the authority of it, changes. el corazón empieza a cambiar. The heart starts to change. Existe un versículo claro There's a verse that's very clear about this. entre todo lo que estamos hablando. From everything we're speaking on. Y escúcheme, But listen, hay un vínculo muy estrecho there is a very narrow way entre la decadencia moral y la autoridad de la escritura. from the falling of the human race in the scripture. Para que un hombre o una mujer colapse en su vida, For a man and a woman to collapse in their life,
se necesita que la autoridad legítima de la palabra haya cambiado dentro de su corazón. Because it comes to the legitimacy of the truth of the word changes within their heart. Escúcheme, But listen. el hombre vive por la palabra de Dios. Men live according to the word of the Lord. Eso dijo Jesús. That's what Jesus said. Jesús nunca dijo que él vivía por las provisiones de Dios. They never announced that they were living by only the provisions of God. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Men should not just live by the bread of life. El pan representa todas nuestras necesidades naturales, The bread represents everything that's natural for man. sino que dice que el hombre vive por la palabra de Dios. But it says that men live by the word of the Lord. Cuando la palabra de Dios cambia dentro de nuestro interior, So when the word of the Lord changes within our interior, nuestro corazón comienza a cambiar. our heart starts to change. Y para entender esto, And to understand this, le invito a que vayamos juntos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 17. and us together, let's go to 2 Timothy chapter 3, 1 to 17. Vamos, 2 de Timoteo Let's go to 2 Timothy 3, del 1 al 17. chapter 3 to verses 1 to 17. And may you read this to the preference of your language. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquia, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? What does Paul say to Timothy? Debes saber esto. You must know this. En los últimos tiempos vendrán, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, That in the last days, dangerous times will come. tiempos peligrosos. Dangerous times. Esos últimos tiempos que habla Pablo a Timoteo Those dangerous times that Paul is referring to Timothy son estos, are these. los llamados la era de la iglesia, It is called the era of the church, que comprende desde la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida. referring to the Christ's first coming to his second. Y Pablo nos da aquí una descripción amplia And he gives us an amplified description. acerca de lo que caracterizan los hombres malos e impostores. What Paul describes as evil men and impostors. Y pasa del tema del deterioro de la fe, And it's turning to the topic of the faith, porque aquí nombra a dos hombres que han padecido eso, because we're referring to two men who appear el deterioro de la fe. of the terriers of the faith, Pasa de ese tema y del colapso moral and regarding to the topic of moral collapse, Escuche. collapse, a un único remedio y solución para los creyentes: by giving only one remedy for every believer: la sujeción a la palabra
de Dios. The remedy is the submission to God's word. Diga sujeción. Say submission. Ese es el todo. That's everything. Pablo nos muestra claramente aquí Paul demonstrates here to us very clearly que la única defensa que tenemos usted y yo that the Christians' only defenses in these times, para los tiempos difíciles en la era de la iglesia, in these difficult times in the era of the church, para los tiempos difíciles en la que viviríamos, and the difficult times that we're living in, está reside en un conocimiento profundo y real de las escrituras it resides within a profound knowledge of the scripture y una sujeción firme a ella. and submission to it. Dígale a la persona que está al lado: Say to the person next to you, si nunca quiere caer, if you never want to fall, sosténgase de la autoridad de la palabra. sustain yourself within the authority of the word. No hay otra. There's no other. No se sostenga de las canciones, Don't sustain yourself through music. no se sostenga de las amistades, Don't sustain yourself through friendships. no se sostenga de las personas. Don't sustain yourself from people. Todo eso es bueno, All those things are good. pero lo único que mantiene firme al cristiano The only thing that maintains the believer firm en contra de cualquier amenaza from every other form of threat es la autoridad de la escritura, is the authority of the word, el mantenernos firmes en ello. to stay firm within it. Mientras que Pablo deja en claro con el consejo que le da a Timoteo, Even though Paul makes it clear to Timothy, escuche, listen, que cualquier clase de apostasía that any form of apostasy, solo es posible it's only possible mediante el abandono de la palabra de Dios como un todo. through abandoning the word of God completely. Cuando el hombre o la mujer dejan ver la palabra de Dios como un todo de autoridad, When you stop seeing the word of the Lord as its in total authority, el corazón con facilidad es seducido a la apostasía. the heart is easily seduced by every form of apostasy. Lo que produce entonces en esa persona una actitud contraria a lo que la palabra dice. This produces in the person an attitude that's contrary to what the word says. La palabra deja de ser completamente la guía de esa persona The word becomes less of a guide for that person. y por consecuencia empieza a tener una práctica distinta a lo que dice la palabra. And it becomes a consequence as it are having attitudes that are distant from the truth, En otras palabras, from other words. abandona la veracidad de la escritura They abandon the truth of the word por pensamientos y filosofías adaptadas a la palabra de Dios. to thoughts and philosophies that are adapted from the word. La Biblia ya no es el centro para esa persona. The word is no longer the center for that person. El centro comienza a ser su forma de pensar, The center becomes their way of thinking, su forma de analizar, their way of analyzing things, su forma de desear, their forms of desiring. lo que para esa persona es bueno. For that one person thinks it's good. Y la palabra nos dice And the word says to us que el corazón nuestro tiene tendencia al error. that the word says that our heart has tendencies to error. Y muchas cosas que usted cree que son buenas, And everything that you think is good, la palabra lo llama como un camino de muerte. the word declares it to be the path of death. Entonces, cuando la palabra deja de percibirse como la única autoridad en el corazón, When the word stops being perceived as something important within someone, el hombre empieza a ser seducido por su propia concupiscencia, the person starts being seduced by their own por su carne, for their flesh, y comienza a usar la palabra de Dios bajo su propia perspectiva. they start using the word as under their own perception. Y cree que está sirviendo a Dios, pero empieza a servirse a sí mismo. They believe they're serving God, but they're actually little by little serving themselves. Empieza a ver toda la palabra bajo su propio interés, They start seeing the word of God under their own interest, olvidando que el Señor dijo: vuestros caminos no son mis caminos, forgetting that your path is not my path. ni tus pensamientos son mis pensamientos. No, your way of thinking is my way of thinking. Y en ese punto el colapso ya es
evidente. So at that point, the fall of the believer is evident. Y los frutos de ese colapso poco a poco se van a comenzar a dejar ver. And the fruit of that person being fallen is going to start being appearing. Mire, la palabra de Dios ha sido atacada por siglos. The word of God has always been attacked for centuries. Creo que todos sabemos acerca de la historia de la Biblia, de la palabra de Dios. I think we've all read about the history of the Bible. Yeah. Los primeros ataques a la Biblia fueron fundamentalmente externos. The first attack of the Bible were completely external. Intentaron acabar con la Biblia con métodos directos. They attempted to destroy it directly. Las quemaban en masa. They burn it in crowds. They will burn it. Decían que si leían la Biblia se iban a volver locos. They said if you read the Bible, you become crazy. ¿Alguien ha escuchado eso? Have you heard that before? Hubo papas que prohibieron la lectura de la Biblia. There were popes who banned reading the scriptures. Nadie podía leer la Biblia excepto el padre y era en latín. No one can read the Bible, only the Father, and it was all in Latin. Mientras tanto, muchos traductores de la palabra fueron asesinados. That a lot of the translators of the scriptures were actually assassinated. Hubo ataque en todo lado en contra de la palabra. They were all external attacks against the word. Pero todos esos ataques externos contra la Biblia fracasaron completamente. But all these external attacks failed completely. Hasta el día de hoy permanece intacta. Even to this day, it still considers to be failed Pero attempts. entonces se levantó un nuevo ataque, So a new attack arose, ya no buscando desaparecer la Biblia, not trying to cancel the Bible, porque parecía que la Biblia no se podía desaparecer. because it was impossible to make the Bible disappear. Por años se demostró que la Biblia no desaparecería. For years, it was shown that the Bible couldn't disappear. Así que cambió la estrategia del ataque So the strategy of the attacks changed. a un ataque interno, It became an internal attack desde los púlpitos, from the pulpits, con filosofías humanas, with human philosophies con estrategias de hombres, and men's strategies, con fin de cambiar el sentido de la autoridad bíblica para el cristiano. to change the meaning of the biblical authority to every form of Christian. Y es sobre esto que Pablo le advierte a Timoteo. And this, from all things, is what Paul warns to Timothy about. ¿Por qué? Because why? Porque la eficacia del cristiano depende de la autoridad de la Biblia. Because the strength of the Christian lies within the authority of the word. Dígale a la persona que está al lado. Say to the person next to you, Tu autoridad your authority depende depends de la autoridad de la of the palabra. authority of the word of God. Tu eficacia Your edification depende depends de la autoridad de la of the palabra. authority of the word of God. La eficacia del cristiano radica en la autoridad que tiene la palabra sobre él. The strength of the believer comes from the word of God over him, Escúcheme, y no viceversa. and not the other way. Es decir, Is to say, un cristiano no es eficaz porque posea la palabra, a Christian is not strong because he possesses the word, que la sepa. but not because he knows it. Un cristiano no es eficaz porque se memorice la palabra. A Christian is not edified just because he memorizes the scriptures. Es eficaz porque la palabra lo posee a él. He's more edified because the word possesses him. Es eficaz porque la palabra lo controla Because he's a more él. edified because it controls him. Mire, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, When Israel was going to enter the promised land, el lugar donde serían bendecidos, where they will be blessed, protegidos, protected, sustentados, sustained, respaldados, covered, levantados sobre todas las naciones, lift up above all nations, se les mandó a través de Josué tener la autoridad de la palabra como un todo. it was commended through Joshua to maintain the word as their everything. La palabra debía ser un todo en su diario vivir. The word should become their everything through their daily lives. No podía ser algo adicional u opcional. It couldn't be. It's not something that's additional or optional. Y ese es un problema grave y muy común. And that's a very grave, common. Tener
la palabra de Dios como algo adicional u opcional a mi vida. To have the word of God as additional or optional in my life. Ese es un problema temerario. That's something that's very fraud. Esto es peor que encontrarse una loca con cuchillo. That's encountering a crazy person with a knife. Tener la palabra de Dios como algo opcional a mi vida. To have the word of God as something optional. ¿Cómo me doy cuenta que eso es algo opcional? How do I know that something's optional? En el desayuno, ¿qué nunca falta? What in the breakfast was nothing that never misses. El café. The coffee. ¿Sí o no? No Yes or le no? puede faltar el café. The coffee cannot be missing in breakfast. Oh, pero es opcional But it's optional. hoy leer la palabra. Is to read the word of God. Dentro de 3 días medito en ella. In 3 days, I'll meditate upon it. Pero no me falta el café. But may coffee never lack in my life. Porque el café es necesario. Because the coffee is very necessary. Pero la palabra es opcional. But the word of God is optional. La palabra es adicional. The word of God is additional. Reunámonos y cantemos solamente alabanzas. Let's all just gather together and just sing worship songs. La palabra de pronto dejémosla por allí. But the word of God, let's just leave it there. Porque es algo opcional. Because it's something that's optional. Es algo adicional. It's something that's additional. Nunca de los nunca. Never of the nevers. El Señor dijo que la palabra sería opcional para que entraran a la tierra prometida. That the word of God become optional in order for them to enter the promised land. Sería lo primero y lo fundamental cada día. It'll be the first and the fundamental thing of their daily life. Cuando andes por el camino, So you be in your path. escríbela en las puertas. And will it be in the doors? Enséñaselas a sus hijos. Posts. And teach it to your kids. Medita en ella de día y de noche. Meditate upon day and night. Nunca te apartes. Never apart from it. Porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. And I'll make your ways prosper and everything will come out good. ¿Ve de dónde viene la autoridad suya y mía? Do you see where authority comes for all of us? ¿Se da cuenta? Do you realize it? Deja que mi palabra te posea y yo te conduciré. Let my word possess you and let it guide you. Si no tienes palabra diaria, If you don't have the daily of the word, ¿con qué te alimentas? with what are you being fed? ¿Qué autoridad tienes? What authority do you have? ¿Qué autoridad te sustenta sin tener la palabra? What authority sustains you without the word? A Josué se le ordenó que tuviera celo por la palabra. To Joshua, it was told to have a seal for the word. No estaba dándole una recomendación. He wasn't given a recommendation. Mira que te mando que de día y de noche la guardes en tu corazón y en tu mente, Therefore, I'm commanding you to keep it within you, in your mind and in your heart always, para que la puedas vivir y así recibir toda clase de bendición. so you may live it and you may receive every form of blessing. Ella es tu autoridad. That is your authority. La palabra conduciría a los israelitas a tomar y vivir las promesas dadas por Dios. Receiving the word, it will help guide the Israelites to receiving every blessing. Y es exactamente lo mismo para nosotros. It's the exact same thing for all of us. Así como los israelitas caminaban hacia la tierra prometida, Just as the Israelites were walking up forward to the promised land, así nosotros estamos caminando hacia una gloria futura. that's the same way that we're all walking towards a future eternal life. Así que si usted y yo deseamos ser bendecidos, So therefore, if all of us desire to be blessed, si deseamos ser restaurados y guardados del engaño que el Señor dijo que este tiempo tendría, to be guarded and be protected from the deceivement of this world, y entonces poder alcanzar las promesas de Dios para nosotros y para cada uno, and to reach out to the blessing of God for us and everyone else, debemos conocer la autoridad de la palabra como un todo. you must understand that the word of God is a complete authority for all of us. No son simples consejos, It's not just a simple advices. es una llave que te da poder. It's a key that gives you power.
La palabra no es un medio, The word of God is not just a medium. es un todo. It's your everything. Y para lograr esto, And to accomplish this, y no terminar desviándonos del propósito al cual usted y yo fuimos and not llamados, to scatter away from all the promises that God has given us, gozando de la autoridad de la palabra, enjoying ourselves in the promises of God, debemos tener en cuenta, hoy vamos a ver dos cosas. today we're going to see two things. Escuche, primero, First, ninguno de nosotros none of us que se llame hijo de Dios that's called a child of God tenemos el derecho a interpretar la escritura de una forma diferente that we don't have the authority of actually interpreting the word of God differently a la que el mismo Jesús nos vino a revelar. to what Jesus originally came to reveal to us. Ninguno. None of it. Hay muchas personas There's a lot of people, y el número sigue y sigue creciendo and the numbers continue to grow con revelaciones de la escritura que tergiversan la enseñanza que Jesús vino a entregarnos reverting what Jesus himself has already taught us, y convierte la palabra en algo humanista y egocéntrico. it transforms the word of God being egocentric and humanistic, Por revelaciones diferentes a las que Jesús dio, different revelations to what Jesus originally gave us, por aplicación diferentes a la revelación que Dios nos dio. and giving us different applications to what Jesus already revealed to us. Y esto hace parte hoy en día de un peligroso deseo And this has come into a dangerous desire de presentar a Jesús como alguien más cool, to present Jesus as something very cool, como alguien más cercano, más moderno, something close and relatable, como si Él no fuera el Dios de todos los tiempos. like if he wasn't the God of all times. No sé si es que algunos tienen la imagen de que Jesús ni siquiera sabe usar un celular. Like there's an image that Jesus doesn't even know how to use a cell phone. Escúcheme, Él estuvo en la creación y en la creación le dio la inteligencia al hombre para que diseñara todas las cosas que hoy están hechas. He was created and he gave intelligence to all men to create other things. A Él no le impacta nada de lo que está pasando hoy en día. Nothing impacts him or surprises him what's going on today. Y si usted y yo deseamos ser guardados del engaño que hay en este tiempo, If all of us want to be kept from all the lies that's going on in these times, escúcheme, hay engaño en este tiempo. and listen closely, there is a lot of lies going on in these times. Debemos seguir el consejo de Pablo. We must follow the advice from Paul. Evite toda forma que tergiversa la enseñanza de Jesús. Avoid everything that distracts you from the word of God. Por ejemplo, For example, hoy hay predicadores que afirman que el Antiguo Testamento no es necesario, there's preachers that are saying that the Old Testament isn't necessary, que usted no necesita entender el Antiguo Testamento, that we don't need to understand the Old Testament porque ya todo cambió, because everything has changed, ignorando por completo al Jesús que ellos mismos están predicando. ignoring completely the Jesus that they're originally trying to preach. ¿Por qué? Why? Porque Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Because Jesus is the fulfillment of all the Old Testament. Si quieres entender la vida nueva, debes entender qué fue lo que Jesús cumplió. If you want to know the new life, you need to understand what it was said in the Old Testament. De resto, terminarás pensando que la vida nueva es solo un título de autosuperación y esperanza. Because if not, that you will understand that the new life is just an entitlement to a new life. Recuerde que Jesús constantemente citó el Antiguo Testamento para demostrar su autoridad. Jesus will phrase or repeat what the Old Testament was saying. Decir o afirmar que no importa el Antiguo Testamento Is to say that the Old Testament es decir que la autoridad de Jesús no importa. is to say that if it's not the Old Testament is necessary, it's meaning the authority of Jesus isn't necessary then. Tenga cuidado con lo que escucha. Be careful with what you're hearing. Dígale a la persona que está al lado, tenga cuidado con lo que escucha. Say to the person next to you, be careful what you're hearing. Algunos suenan muy modernos Today, many sound very modern, y parece que les gusta como sentirse que son polémicos. and they like to say that they're very what? Polémicos.
controversiales. Controversial. Se sienten muy libres, They feel very free que porque ya no hay legalismo. and saying that there is no law. Tampoco creo en el legalismo. And also, I don't believe in legalism. Pero lo que realmente hay ahí es peligro e ignorancia. But there is completely dangerous in ignorance. Y Pablo le dice a Timoteo, And Paul says to them, evítalos. avoid them. Jóvenes, eviten Youth, avoid them. ser seducidos por enseñanzas que no vienen de la enseñanza de Jesús. Being seduced by teachings that do not come from Jesus himself. No, esa parte ya no se necesita. No, that part is not necessary. Escrito está. It is written. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. All scripture is useful for instruction in righteousness. Hermanos, necesitamos amar la palabra, We need to love the word, explorar la palabra, explore the word, comerla, eat of it, memorizarla, memorize it, hágala suya, make it yours, porque ella es su pan de cada día. because it is your daily bread. Ella le da a usted el suficiente poder y autoridad para vivir. It has the enough power and authority for you to live. Mire, por falta del compromiso con la autoridad de la palabra, Because of a lack of commitment to the authority of the word, es que hoy fluyen una cantidad de herejías en la tierra. there is why there is so much heresy in this whole world. Es por la que entra mucho engaño a las iglesias That's where a lot of deceit comes into the churches, y por la que se permiten grandes errores dentro de la iglesia. and that's why there's allowed so many great errors within the church. Le doy un pequeño ejemplo de esto. I'll give you a small example of this. ¿Cómo una iglesia que ama la palabra How can a church that loves the word puede celebrar el Halloween? can celebrate Halloween? Eso no tiene razón. That has no form of reasoning. Pastor, O sea, pero eso es legalismo. But pastor, that's legalism. Es para atraer a los niños. It's to attract the kids. La escritura dice claramente, The scripture clearly says, ¿acaso tiene comunión Cristo con Belial? thus, is it usual that Christ has something common with Baal? ¿Acaso tiene alguna comunión Cristo con las tinieblas? Does Christ have any communion with darkness? ¿Cómo lo vamos a celebrar? How are we going to celebrate Yo this? me quedaba aterrado en estos días I was very terrified these last couple days viendo noticias cristianas seeing Christian news y en una iglesia cristiana, in a church that is Christian, una mujer dirigiendo la alabanza en un culto de Halloween, a woman directing the worship service in Halloween, disfrazada de bruja dressed up as a witch, y toda la gente ahí. and all the people celebrating. ¿Dónde está la autoridad de la palabra en esa iglesia para decir eso no es santo? Where's the authority of the church saying that is not holy? Eso no es puro. That is not pure. Pero es que es para atraer más personas porque todos tienen que ser salvos. It's to attract more people because a lot of people need to be saved. El Espíritu Santo es el que añade a la iglesia los que deben ser salvos. Holy Spirit acknowledges all of those people need to be No saved. los hombres. Not men. ¿Dónde está la autoridad de la palabra? Where is the authority of the word? Y lo más triste de esto And the most saddest part of this es que muchos se acercan a iglesias pensando ser salvos y se están perdiendo. many people come close to the churches, but they turn out to be lost Porque la palabra no fue un todo. because the word of God was not their everything. Como se lo ordenó a Josué en el Antiguo Testamento Just as I was commended to Joshua in the Old Testament, y como se le ordena a Timoteo en el Nuevo and Testamento. how it's commended to Timothy in the New Testament. Muchos hoy en día creen tener autoridad en la palabra Many say that they have authority within the word porque tienen a mucha gente que los escucha. because they have a lot of people that are listening to them. Pero cuando ves sus vidas con detenimiento, But if you see their lives in the way that is maintained, te das cuenta que su fruto es completamente distinto al que Jesús anunció y demostró. their lives are completely different from everything that he taught and he announced. Tienen una visión
parecida a la de Jesús, They have a vision that's like Christ, pero es diferente. but it's completely different. ¿Sabe? No, La autoridad de la palabra no tiene que ver con las muchas palabras, that the knowledge of Christ doesn't have to do with the many words, con un buen mensaje. with a good message. Tiene que ver exclusivamente con el señorío de Cristo en todo lo que se It habla. has to be exclusively with the Lord himself being the Lord in their lives. Nunca se nos olvide que Jesús mismo dijo que muchos dirían. Remember when Jesus said that many will say, Y dijo muchos. and he said many. Señores, en tu nombre profetizamos. In your name I prophesied. En tu nombre echamos fuera demonios. In your name we casted out demons. Escuche, Listen, autoridad. authority. En tu nombre tuvimos autoridad. In your name we had authority. Y Jesús, ¿qué le dirá? And what would Jesus answer? Yo nunca los conocí hacedores de maldad. I never knew of you, doers of evil. Es decir, ustedes nunca hicieron lo que yo les enseñé. So simply saying, you did not do anything that I taught you. Ustedes siguieron su propio camino, You followed your own path, el mal. the evil. Diga autoridad. Say authority. Así que si usted y yo deseamos permanecer firmes, If you and I desire to remain firm, necesitamos aprender a abrazar la escritura como un todo. you and I must embrace the scripture as our everything A través de la revelación de Jesús, through the revelation of Jesus. ninguna filosofía enseñará a Jesús. No philosophy leads you to Jesus, Solo la escritura. only scripture. Y para conocer a Jesús a través de la escritura, And to know Jesus through the scripture, es necesario aceptar la palabra you must accept the word como la verdad y la autoridad. as truth and the authority. Pregúntale a la persona que tiene al lado. Say to the person next to you, ¿Tienes la palabra como la verdad y la autoridad? do you have the word as your truth and your authority? Pregúnteselo. Ask him. ¿Tienes la palabra como tu verdad y tu autoridad? Do you have the word of the Lord as your truth and your authority? Mire, sin estas dos cosas, Without these things, verdad y autoridad, truth and authority, te será imposible alinearte a la autoridad de la palabra que tiene para ti. it will be impossible for you to align yourself to the word has for you. Si usted no asume la palabra como una completa verdad y una completa autoridad, If you don't take the word as your complete truth and your complete authority, siempre le va a ser difícil alinearse a la voluntad de Dios. it will always be difficult for you to align yourself to the will of God. ¿Qué pasa cuando no se acepta la palabra como toda la verdad? What happens when you don't accept the word as your complete truth? Mire, actualmente hay cristianos y enseñanzas Do you think that Christians and their teachings, modernas modern teachings, que dudan de pasajes bíblicos that doubt about biblical passages? y los observan como relatos inspiradores They see them as inspirational stories. que dan enseñanzas profundas pero que no son reales. They give teachings that are very profound, but they're not real. Y este fue el mismo engaño de Satanás a Adán y Eva. That was the same lie that Satan did to Adam and Eve. Pensar que lo que Dios dijo es una metáfora. They're saying to Adam and Eve what God was saying was metaphorical. No es así, eso no es verdad. That's not like that. That's not true. La verdad es otra The cosa. truth is something else. No es real. That's not real. No es así como Dios ha dicho. That's not how God said. Mire, Listen. cuando la mente del hombre no se sujeta de primera mano a la escritura como la verdad, When the mind of man does not submit to the authority of God through the word, se hacen vacíos en la mente it becomes void within their mind que anulan la eficacia de esa verdad. that cancel the edification of that truth. Porque si hay dos verdades, usted puede escoger lo que quiera. Because if there's two truths, you can choose either or. Y comienza el engaño a florecer. And then deceit starts to flourish. Toda persona que se acerca a Dios Every person that comes close to God debe acercarse partiendo del hecho que la palabra es absoluta verdad. come into terms that the word of God is his absolute truth.
no es un libro inspiracional, It's not just it's not a book of inspiration. es la vida. It's your life. Y quiero decirle, tristemente, muchos navegan por estas aguas, And unfortunately, a lot of people navigate themselves in these waters, teniendo un conflicto marcado con la Biblia. having a conflict marked by the word. Quieren encontrar siempre versículos que me hagan sentir bien. They're always looking for verses that say, I just want to feel good. Entonces, leo, tienen Insta Bible, They have Insta Bible, el versículo del día. the verse of the day. Ya me hizo sentir bien. Oh, that made me feel really good. Ya cumplí con la cuota del día. I fulfilled myself with the drop of the day. Ya me siento bien. Now I feel better. Y eso es un error. And that's an error. ¿Por qué? Why? Porque la eficacia de la escritura está para incomodarte, no para mimarte. Because the edification of the word is to make you uncomfortable, not to make you comfortable. Mire, es un hecho. It's an act. La palabra consuela. The word of God comforts. La palabra alegra el corazón. The word of God makes the heart joyful. La palabra llena, satisface y nos abraza en tiempos The difíciles. word of God fills us and embraces us in difficult timings. Todo eso lo he vivido yo. Those things I have lived it. Todo lo que usted quiera y necesite puede hacer la palabra. Everything that you need and want, it all comes from the word. Pero el fin de la palabra es transformarnos, But the true purpose of the word is to transform us, no mimarnos. not to encourage us, Y como el fin es transformarte, to spoil us. Sorry. y como el fin es transformarte, And the end of it all is to transform you. siempre buscará confrontarte. It will always look to confront you. Si no, seguirás engañado. If not, you be continued to be deceived. ¿Qué pasa si yo a mi hija no la confronto con sus errores a diario? What happens with my daughter? I don't confront with her errors. Ella crecerá pensando que tiene todo en la vida. She will believe that she has everything in this life. Y la vida le enseñará adelante que no tiene nada. And going out forward and make believe that her life has nothing. Lo primero y más importante que hace la palabra es confrontarte. The first thing, everything that the word does is to confront us. Diga a la persona que tiene al lado, Say to the person next to you, déjate confrontar. allow yourself to be confronted. No busques la palabra solamente para alegrarte. Don't look for the word of God just to make you joy. Entre otras cosas, siempre que hay transformación, siempre hay alegría. So it's to say, like, every time there's transformation, there's joyfulness. Recordemos que la palabra del Señor dice, Let's remember that the word of God says, para esto apareció el Hijo del Hombre, for this a son of man appeared, para deshacer las obras del diablo. to destroy the works of the enemy. Si la palabra no confronta a Emanuel, If the word of God does not confront Emmanuel, Emanuel seguirá engañado Emmanuel will continue to be deceived. y Satanás lo podrá seducir constantemente cada que se le antoje. And Satan will continue to seduce him, everything he confronts. Porque él no ve sus errores. He doesn't see his errors. Y como busca la palabra solamente para sentirse And bien, he only looks at the word of God to make him feel good. nunca cambia. He will never Y change. el enemigo sabe por dónde cogerlo siempre. And the enemy will know where to pick him apart. True story. Hasta el día donde desfallece y dice, mejor me voy por el mal. Everything that he becomes, everything that he fails, he'll continue walking in that path. Para eso apareció el Hijo del Hombre. But for that reason, the Son of Man appeared. En su palabra librarnos de todo engaño y de toda mentira. That he, through his word, may set us free from every form of deceit. Cristianismo sin transformación es cristianismo sin Cristo. Christianity without transformation is Christianity without Christ. Thank you. Es como jugar fútbol sin pelota. It's like to play soccer without a ball. Cristianismo sin transformación no es cristianismo. Christianity without transformation is not Christianity. Necesitamos recibir y creer la palabra como la única verdad. We need to believe and receive the word as the only authority and truth. Si yo creo que la palabra es verdad, If we believe that the word is truth. Señor, pero yo también tengo verdad. But Lord, I also have truth.
siempre terminaré obedeciendo al que veo I will always listen to the thing that I see y no obedeceré al que no veo. and never obey to the one I can't see. Pero la palabra también debe ser aceptada como la única autoridad. But also the word needs to be accepted as the only authority. ¿Cómo así? How so? Claro, usted puede aceptar la palabra como la total verdad Yes, of course, you need to receive the word as its whole authority. y aún así no aceptarla como la autoridad. And yet again, not accept it as your whole authority. El libro de Santiago expresa este conflicto en el corazón. The book of James it describes this conflict within the heart. Santiago dice así: James says this: ¿tú crees que Dios es uno? do you think that God is one? Bien haces. Good. Esa es la verdad. That's the truth. Y dice, And it says, los demonios también creen a esa verdad demons also believe that truth. y también tiemblan. And they also tremble. Es decir, qué bien, pero no tienen nada diferente a los demonios. Oh, that's good, but I have nothing different from the demons. A menos que tú te sujetes a ella como tu única autoridad. Unless you submit to the word as your only truth. Muchos hoy confunden la salvación por gracia, Today, a lot of confuse salvation as for grace. es decir, algo que ni usted ni yo merecíamos, It's something that you and I do not deserve. con una vida sin congruencia a la gracia que hemos recibido. Without being congruent to what we receive for grace. Mire, todos somos salvos sin haberlo merecido. A lot of us have been saved without deserving it. Cuando recibe la salvación, Then we receive salvation. la recibimos por medio de la gracia de Cristo. Then we receive it through the grace of Christ. Pero esa misma gracia que recibes para ser salvo But the same grace that we receive to be saved, te hace capaz it makes us capable para vivir mereciendo la vida nueva. helping us live as a way of being deserved of the eternal life. ¿Cómo así? How so? Mire, la gracia en Jesús And the grace of Christ te hace participante de su vida, makes us participate in His life, de su victoria, of His victories, de su poder. of His power. No es algo que usted y yo hubiéramos hecho. It's something that you and I couldn't do. No es algo que usted y yo pudiéramos haber hecho. It's something that you and I couldn't have done ourselves. Es algo que Él hizo. It's something that He did. Y ahora Él hace eso mismo en mí y a través de mí. And now He does that with me and through me. En otras palabras, In other words, no merecías vivir porque toda tu vida giraba en obras muertas. it means that we did not deserve because in our lives we were living with En obras muertas. deeds that were dead. Pero ahora, But now, por la gracia, by the grace, tu vida gira en torno a las obras del Espíritu. it's all relying on the works of the Spirit. Y ellas son vida. And that is life. Es decir, ahora mereces vivir. And now you deserve to live. Antes no merecías la vida Before you did not deserve life porque tus obras todas eran muertas. because all your works were dead. Pero la gracia de su Espíritu te inyectó vida But the grace injected life in you para que tú vivas por el Espíritu. so you may live through the Spirit. Ahora mereces vivir Now you deserve to live porque tus obras ahora caminan para ser justas y verdaderas. because now your works are going forward to being just and meaningful. Pero no son tuyas, But they're not yours. son las obras hechas de Jesús en ti y a través de ti. The works that Jesus through you and for you and through you. Por la gracia que recibiste. For the grace that you have received. ¿Cómo se logra esto? How does this happen? Cuando recibes la Escritura como la autoridad tuya. When you receive the word of God as your authority. Ahora tú perdonas porque la autoridad dice que tú debes perdonar. For that reason you forgive because the word of God says you must forgive. No hay otra opción. There's no other option. Tú perdonas porque debes perdonar. You forgive because you must forgive. ¿Por qué? Why? Porque tú fuiste perdonado. Because you were forgiven.
No hay otra opción. There's no other option. Si la hay, es porque la Biblia no es tu autoridad. If there is another option, that's because the Word of God is not your authority. Ahora tú amas porque la autoridad dice que tú debes amar. Now you love because the Word of God says you must love. Porque has recibido el amor. Because you have received love. No hay otra opción. There's no other option. Ya no hay espacio para el rencor. There's no space for a resentment. Uy, Señor, pero ¿qué hago con mi dolor? But God, what do I do with my pain? Tranquilo. Calm down. Se te dio un médico de médicos y tienes la medicina. We've given you the doctors of all doctors, and He's given you the medicine. Se llama la palabra de Dios. He's given you the Word of God. Y opera por su Espíritu Santo para sanar toda herida. And it operates through the Holy Spirit to heal all scars. Acude a ella. Go to it. Tú ya no tienes que vivir por obras muertas. You no longer have to live by dead works. Ahora mereces vivir por las obras del Espíritu. But now you are able to live in the works of the Holy Spirit. Ahora tú puedes hacer el bien. Now you can do the good. Porque la autoridad dice Because the authority says que tú debes hacer el bien. that you must do the good. No hay otra opción. There's no other option. ¿Por qué? Why? Porque tú recibiste el bien. Because you received the good. No hay espacio para el mal. There's no space for bad. Pero entonces, ¿quién se encarga de mí? Then who's in charge of me? Tranquilo, tú tienes dueño. Calm down. You have someone that's taking care of you. Él dijo, yo pagaré.